Porque tú me formaste en mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe. Muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien, que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia seguimos estando. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Gracias porque, Padre Santo, tú visitas a tu pueblo, Padre Santo, para tu gloria y tu honra. Gracias porque te damos tener la oportunidad de adorarte y glorificarte, Señor. Aleluya. Y hemos de disfrutar, Padre Santo, de tu palabra para tu gloria y tu honra. Prepara corazones, te lo pedimos todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puedes tomar asiento. Una oración de una madre que llega al cielo. Aleluya. Qué lindo, aleluya, es experimentar eso. El Salmo 139, aleluya. Cuando David estaba escribiendo este salmo, aleluya, yo me imagino cómo él estaba observándose, analizando, haciendo una introspección, aleluya, de quién era David en aquel tiempo, porque ya estaba escribiendo, ya estaba con un arpa, ya estaba trabajando, aleluya, con ovejas, aleluya. Y es interesante como él empieza y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él estaba claro y seguro que había sido Dios, el Dios a quien él le servía, el Dios que a él le creía, aleluya, era quien lo había creado. Y usted, aleluya, mírese sus manos por la palma primero y después mírela. Aleluya, esas manos tan perfectas que Dios ha hecho, aleluya, los hizo, aleluya, fríamente calculado. Dios te ama y Dios bendice el fruto del trabajo de tus manos. ¿Usted sabía eso? Los varones salimos a trabajar, las mujeres también salen a trabajar, aleluya. Pero, aleluya, la madre, aleluya, que forma un hogar, trabaja mucho con las manos, aleluya. Esas manos son benditas, aleluya. Porque son como si fueran las manos, aleluya, de un Dios que nos ama tanto aquí en la tierra. Tanto así, aleluya, que la Biblia compara el amor de una madre, aleluya, casi como si fuera el amor de Dios, aleluya. Sabemos que es lo más cercano que hay aquí en la tierra para comparar. No es que sea igual, es que es para comparar, aleluya, porque no hay más nada profundo que un amor de una madre aquí en la tierra. En esta porción bíblica David estaba haciendo una reflexión sobre su procedencia y la de todo ser humano. Él estaba allí pensado, quizá trabajando con una ovejita, probablemente ungiéndola, limpiándola, y pensando esto, porque tenía esos pensamientos que después plasmó, aleluya, en papel. Pone claro que Dios como creador tiene cuidado de detalle. En el vientre de nuestra madre formaste mis extrañas. Significa en el lenguaje poético cuerpo, alma y espíritu. Ese lenguaje poético lo usan varios escritores en la Biblia. Pero David sabía algo, y era que había sido formidable y maravillosa la obra que había hecho. El diablo te dice tú no sirves. El diablo te dice tú no eres nada. El diablo te dice para qué tú pierdes el tiempo, aleluya, si tú estás perdido, estás perdida en delitos y pecados. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Yo te formé con un propósito. Aquí cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene un propósito en la vida, aleluya. Primeramente es adorar a Dios y glorificar a Dios por nuestra manera de vivir. Tú y yo fuimos invitados, aleluya, a adorar a Dios por el Creador. El mundo trata de robarnos, aleluya, esa atención que nosotros tenemos que poner al Dios Creador, el Dios que nos hizo, el Dios que nos amó primero, aleluya. El mundo trata de competir con eso. Por eso yo siempre le he dicho a usted que las atracciones te llevan a distracciones. Y no es malo que usted se distraiga, porque 6 días trabajará, el séptimo será, aleluya, dirigido a Jehová, aleluya. Pero usted necesita en un momento dado descansar, distraerse, aleluya. Pero de ahí a vivir una vida distraído son dos cosas diferentes. Dice el libro de Eclesiastés que basta de, aleluya, que cada día tiene su propio afán y que, aleluya, hay un tiempo para cada cosa. Y eso usted y yo lo estamos viviendo. Decía el salmista, te alabaré porque formidables y maravillosas son sus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tu alma sabe bien, aleluya, lo maravillado que tú estás, aleluya, de que Dios te creara, como Dios te creó. Tan diferente, porque no, fíjate que tan bonito es Dios, aleluya, que no ha hecho 2 seres humanos iguales, aleluya. Ninguna huella dactilar es igual, aún la de los gemelos. ¿Cómo usted puede explicar eso? Porque Dios es perfecto, aleluya, y te hizo a ti con un plan y un propósito. Y Él conoce tu voz. ¿Tú sabías eso?
Dios conoce tu voz. Cuando tú clamas, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, aleluya. Y Dios conoce tu voz. Dios como creador se encarga de todos los detalles, como un Dios presente y no un Dios distante. Usted busca las otras religiones, aleluya, que hay en el mundo, aleluya, todas apuntan a que hay que buscar al Dios que a ellos les sirve. Pero el Dios nuestro, el Dios verdadero, el Dios creador, aleluya, salió a nuestro encuentro, salió a buscarnos, se preocupó por nosotros, cómo estábamos nosotros, aleluya. Y aún en la caída, Él no se quedó de brazos cruzados. Cuando Adán y Eva fallaron ahí por culpa de la serpiente, aleluya, y Él tenía un plan de redención. El hombre no te iba a dejar eternamente, aleluya, Dios no iba a dejar al hombre eternamente perdido. Desde ese mismo momento, antes de salir, aleluya, del huerto del Edén, le dieron una promesa de Génesis 3:15. Aleluya. Ellos se fueron, aleluya, de aquel momento del paraíso, pero se fueron con una promesa. Dios no estaba, aleluya, dejando atrás su creación. Fíjate que Dios no hizo a su imagen y semejanza. Cosa por la cual el diablo fue botado del cielo. Porque el diablo dijo, subiré y pondré mi trono al lado del Altísimo y seré igual a él. Y yo le digo, ¿tú quieres ser igual a mí? Toma esa patada para que llegó a la tierra, aleluya. Y de esa misma patada, aleluya, tuvo que soportar que te hicieran a ti y a mí a su imagen y semejanza. Aunque cuando la caída en el huerto del Edén se distorsiona la imagen y semejanza, usted sigue cargando con la imagen y semejanza de Dios. Aún no le sirva a Dios, usted tiene la imagen y semejanza de Dios, aunque sea distorsionada, la tiene. Y el diablo conoce eso, el diablo sabe, porque el diablo estuvo cerca, aleluya, de Dios, aleluya, como querubín, como aquel querubín, aleluya, que se le subieron los humos. Pero para Dios tú eres importante. Dios es un Dios omnisciente, aleluya, que, aleluya. Jeremías 1:5 dice, antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías no entendía el llamado, aleluya, pero Jeremías había sido, aleluya, planeado antes de que saliera del vientre de su madre. Y Job 10:11 dice, me vestiste de piel y carne y me metiste con huesos y nervios. Esta creación máxima que ha hecho Dios, el ser humano ha tratado de echar por el piso, aleluya, toda esta creación de una u otra manera. ¿Usted ha visto la inteligencia artificial? Con la que está sorprendido todo el mundo. Como herramienta es buena, pero la realidad, aleluya, que la inteligencia artificial, aleluya, nunca puede ser autónoma. ¿Qué es eso, pastor? Nunca puede pensar por ellos mismos. Tiene que ser alimentado por una persona, aleluya, que le enseñó datos, que le enseñó, aleluya, algunas cosas para que ella la aprendiera y las analizara. La inteligencia artificial, aleluya, hoy en día usted ve los carros, los Tesla. Yo quedé impresionado hace varios meses atrás con mi hijo. Fui a buscar un mueble aquí sin, y ahí me encontré con un carro sin conductor, mucho más grande que un Tesla, y yo nunca lo había visto, y yo, ¿qué pasó aquí? Pero cuando empezamos a caminar, el carro arrancó también, y no solamente el carro del frente, venía otro atrás, 40, 50 millas, y no tenía a nadie. Yo decía, Señor, lo que ven mis ojos ahora, aleluya, porque yo había escuchado del Tesla, pero yo lo estoy viendo, aleluya, que está cogiendo solo a 40, 50 millas. ¿Cómo eso, aleluya, el hombre ha logrado tener algún tipo de influencia en la transportación y ha puesto en una inteligencia que es artificial, sigue siendo artificial, porque depende de una señal, depende de un power, aleluya, la inteligencia suya se la dio Dios a usted. La sabiduría viene de lo alto, aleluya, se la dio Dios a usted. El que quiera sabiduría, que mande la de mí, dice la palabra de Dios. Cuando yo tengo un problema, aleluya, en mi trabajo, yo me llevo al Señor para el trabajo y digo, Señor, ¿qué pasó aquí? Ayúdame, dame una idea. ¿Usted no lo ha pasado? Yo claro, cada rato, yo trabajo todos los días resolviendo problemas, arreglando cosas, y a mí me gusta. Pero las cosas, aleluya, que no las puedo arreglar es un reto. Pero a la misma vez que es un reto, me acuerdo de que aquel que está allá arriba, por encima del cielo, aleluya, me está viendo. Y que hay sabiduría. Y cuando menos se le espera, ¡pac!, resolvimos. Y ya estábamos perdiendo la noche, aleluya, en ese trabajo, aleluya, y gloria a Dios que Dios se glorifica y nos da, aleluya, esa enseñanza. La imagen y semejanza de Dios son cosas que la ciencia jamás va a poder producir. Los otros días, hace como un año atrás, dicen que un hombre dio a luz. Pero la gente son mentirosas y los medios noticiosos son mentirosos. Porque ese hombre que dio a luz era una mujer que se creía un hombre.
Entonces se casó con un hombre que se creía mujer. Escuche esto. Entonces ellos pusieron como si hubieran parido. No, amado hermano. Es que la mujer se hizo diferente al hombre. Aleluya. Y usted, aleluya, nació hombre, muere hombre. Usted nació mujer, muere mujer. Porque somos diferentes, porque Dios nos hizo con propósitos y roles diferentes. Aleluya, pero el mundo quiere robarnos eso. El diablo sabe, aleluya, el rol de la mujer en la crianza de un hijo. Usted sabe, aleluya, cuánto la madre influye en un hijo. ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando nace? Llorar. Se expresa, estoy aquí, mami, estoy aquí. Y papi lo puede coger, le puede buscar la vuelta, aleluya, pero yo quiero a mami y yo quiero lo que quiere mami, porque Dios así le plació. Y usted puede llegar a las 3 de la mañana, aleluya, y llevarle el juguete más caro a un niño recién nacido, no le interesa. Porque es lo que necesita a su mamá, aleluya, y la fuente de alimentación que Dios proveyó para ese niño. ¿Cuántos dolores de cabeza dan los hijos? Tenemos madres aquí, ¿verdad? Eso es parte de eso. Nos dan dolores de cabeza, pero las madres son suficientemente inteligentes para ir a aquel que está por encima del cielo, aleluya, para que nos ayude. A Dios le agrada eso. Usted sabe, póngase a pensar, a las madres sí saben esto. ¿Cuántas veces se despierta un niño por la noche? ¿Y cuántas veces lo tiene que atender mami? Y mami quizás no duerme después que lo atendió, porque se queda a pendiente. Nosotros los maridos sí queremos ayudar y ayudamos, pero la realidad es que hay un vínculo perfecto entre la madre y el hijo. Aleluya, que Dios lo hizo así. ¿Para qué? Para su gloria y su honra. A Dios le plació, aleluya, que fuera en el vientre de una mujer, que tú y yo naciéramos, no en el del hombre, porque Dios tenía en estima a esa mujer, esa creación que le había hecho, aleluya, para que viviera con Adán, para que fuera diferente, para que pudiera en chi fructificado y socar la tierra. Y ese mandato sigue hoy en día en nosotros como familia. Cuando usted piensa en una familia, usted sabe que tiene que haber una madre por ahí envuelta. No puede haber una familia sin que haya habido una madre. Quizás no está presente, pero la hubo. Y en algún momento, aleluya, nosotros nos damos cuenta de eso. Hay muchas madres ejemplares en la Biblia que usted puede ver. Aleluya. Ana le pidió un hijo a Dios. No le pidió hijo, le pidió solamente un hijo. Dame un hijo. Y Ana se metía, aleluya, y oraba, y se metía. Y un día el sacerdote Elí la vio llorando y le dijo: mujer, digiere tu vino. Eso fue un sacerdote. Fíjate la expectativa que tenía de aquella mujer, que aquella mujer estaba llorando, aleluya, porque estaba ebria, porque estaba borracha, aleluya. Y Elí no se dio cuenta que esa mujer estaba clamando al Dios del cielo para que Dios abriera su vientre y le diera un hijo. Y ella le dijo: si me das un hijo te lo dedico. Y esa mujer, aleluya, hizo. ¿Cuál fue la promesa? A los 12 años le entregó, aleluya, a Elí a Samuel. Usted conoce al profeta Samuel, el que bautizó, aleluya, al primer rey, el que bautizó después a David, aleluya. Ese profeta Samuel fue una bendición de Dios. Dame un hijo, no le pidió hijos, aleluya. En un momento dado, otra mujer pidió y le dijo: dame hijos porque si no me muero, hijos. Pero ella le pidió un solo hijo, aleluya, para dedicárselo a Dios. Tal cual era la dedicación de esta mujer, aleluya, si Dios le contestó y le dio un hijo y rompió, aleluya, y hizo que ese niño entrase en el plan de Dios como profeta. Jocabet, la madre de, aleluya, Moisés. ¿Cuántos han visto La Tierra Prometida? Si no la ha visto, está en Netflix o por ahí. VIX. Pues mire, ahí usted puede enterarse, aleluya, de cómo, aleluya, esa mujer, aleluya, hizo hasta lo imposible por salvar a Moisés, pero era plan divino. Entre Moisés, aleluya, su hermana y su madre trabajaron de una manera, aleluya, para que Moisés no fuera muerto, porque, aleluya, el faraón había decretado que se tenían que morir todos los niños más pequeños. Y allí estuvo Moisés, aleluya, durante la matanza, flotando por encima del Nilo, aleluya, en una canastita. Un río que si ustedes se ponen estudiando está lleno de cocodrilos. Pero ¿cómo Moisés llegó, aleluya, allá a la hija del faraón? Decreto divino. Dios tenía unos planes para Moisés como lo tiene contigo, aleluya. Quizás tú no vas a abrir un mar rojo, quizás tú no vas a libertar un pueblo, aleluya, pero a ti te toca bregar con la vida, te toca vivir con una familia, aleluya, y darle instrucciones y guiarlas a Cristo. Los verdaderos amigos son los que nos llevan a Cristo. De esos amigos rompetechos, aleluya.
A mí me gustan esos amigos trompetechos. Que si yo estoy fallando y estoy haciendo algo, me digan, lo estás haciendo mal. Alíñate, yo te voy a llevar a Jesús. Como lo hicieron en aquel momento, aleluya, con el paralítico. Yo me imagino, usted se imagina esa reunión. Allí todos los discípulos, Jesucristo predicando, y en medio de la predicación empiezan a caer pajas del techo. Y dirán, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo está pasando, y de momento se empieza a sentir gente en el techo. Y de momento, como si nada, aleluya, baja un hombre paralítico con soga. Entonces, ¿se imagina lo impresionante que debe haber sido eso? Y como Jesús, aleluya, toma tu lecho y anda. Tus pecados son perdonados, aleluya, así hace Dios. Pero ya hay que tener amigos que nos lleven a Cristo. Hay que tener amigos atrevidos. Hay que tener amigos guapos. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Antes yo pensaba que los guapos estaban afuera. Pero cuando una vez que yo vine a Cristo, que yo me di cuenta que es fácil estar afuera, porque afuera no hace lo que le da la gana. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que someterte a Cristo y hacer lo que Él dice. Y tienes que negarte a ti mismo. El que quiere seguir el pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y siga. Y si usted ve mucha gente coge la cruz, sigue caminando, pero no se llega a nosotros mismos. Y cuando llega a la esquina, la cruz le pesa mucho. Hasta no es para mí. Y la sueltan, porque no nos negamos nosotros mismos. Cuando tú ves, aleluya, la capacidad, aleluya, y el peso que tiene negarnos a nosotros mismos y obedecer a Dios, entonces tú te das cuenta quiénes son los parados. Entonces tú te das cuenta, porque tenemos que ir en contra del mundo. El sistema del mundo es un sistema caído por el cual opera el enemigo. Y aleluya, todo lo malo, aleluya, eso es lo que fluye. Pero cuando tú vienes a Cristo Jesús, tienes que negarte a ti mismo, tienes que poner un cese y decirte a tu carne. Ya no me ciño yo, me ciño uno que está allá arriba, aleluya, que murió por mí en la cruz del Calvario. Otra de las madres ejemplares, María, la madre de Jesús, que lamentablemente, aleluya, la religión la puso en un lugar donde ella nunca pidió. Yo respeto mucho a la madre de Jesús, y el que hable de la madre de Jesús tiene problemas porque es la madre de mi Salvador. Pero de ahí a venerarla son dos cosas diferentes. Y eso fue lo que hizo la religión, el daño. Usted lee la Biblia, nos vamos a la Biblia. Cualquiera que me trate de llevar la contraria en cuanto, aleluya, a eso, ¿qué dice la Biblia? María nunca pidió que la adoraran. María dijo, hagan lo que Él dice. ¿Qué dijo Jesús? Jesús, aleluya, dijo que quiere seguir en pos de mí, y ella a sí mismo tomó su cruz y síganme. Y María, aleluya, desde que le dieron, cuando llevó al hijo a Jesús a presentarlo, el profeta le dijo, vas a sentir, aleluya, que te traspasan el corazón, aleluya, con una espada. Y dice la Biblia, aleluya, que ella meditaba en todas estas cosas. Usted sabe lo que le digan, que su hijo, aleluya, es el hijo de Dios y que va a morir por los pecados. Y que tú vas a sentir, aleluya, esa profecía, aleluya, que su corazón sería traspasado. ¿Dónde se dio? En la calavera, cuando cogieron a Jesucristo y lo crucificaron. Solamente un discípulo, pero muchas mujeres, yo bendiga a las mujeres, estaban allí presentes, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios tiene un trato especial con las mujeres. Desde el principio, aleluya, cuando vino Jesucristo aquí, vio a la gente, las mujeres caídas, las mujeres abusadas, las mujeres, aleluya, que no le daban su lugar, aleluya, y Él las posicionó en el lugar que le pertenecía. La mujer viene a ser real sacerdocio, aleluya, nación santa, pueblo escogido por Dios, porque somos una, aleluya, una iglesia. Y el rol de la mujer de hoy en día, aleluya, lo quieren opacar, quieren ponerle menos, aleluya, o quieren ponerle más. Las feministas quieren decir, aleluya, que no necesitan de hombre para vivir. Pero es que eso no es la manera como Dios dispuso una vida. La vida del hombre, aleluya, se abrirá el hombre a su mujer, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán una sola carne. Y Dios, aleluya, tenía un plan y un propósito para cada uno de ellos. Vamos a Isaías 66:3. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Isaías 66:13 dice, como aquel a quien consuela a su madre, escuche esto, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Está diciendo Jehová, Dios de los ejércitos. Mire, si algo poderoso tiene una madre, es la capacidad para consolar a un hijo. ¿Cuántas veces cuando niño te caías y corrías donde mami? ¿Cuántas veces cuando estabas enfermo corrías donde mami? Yo
en mi niñez tuve problemas con mis oídos. Tenía muchas infecciones de oído. Y esos son uno de los dolores más fuertes que yo he experimentado. O después de grande, el dolor de muela. Cuando pequeño, dolor de oído. Una cosa exagerada. Aleluya, que eso dolía. Mami me sentaba en la falda y empezaba a tocarme y a cantarme y a cantarme. Mire, se me apaciguaba. Fíjate lo que dice Jehová Dios de los ejércitos: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. El consuelo de una madre es diferente. Para nosotros, el que tiene su madre viva, aleluya, apréciela, búsquela, ámela, dígale que la ama. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen. No dice honra a tu padre y a tu madre si están vivos. La honra a tu padre y a tu madre todos los días de tu tiempo para que, aleluya, seas tú honrando a tu padre y a tu madre. Tienes que seguir alineado a los propósitos del Señor. No importa que ellos hayan ido, se nos hayan adelantado, lo estás honrando para que se cumpla, aleluya, ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen, para que tú puedas cobrar, aleluya, esa bendición, aleluya, tienes que honrar. Y es necesario, aleluya, atender a una madre. Proverbios 31, 28, 26. Proverbios 31, 28, aleluya. 26 al 28 dice de esta manera: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Escuche esto, hablando de una madre. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas me hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todos. Cuando una madre hace su rol, aleluya, de enseñar a su hijo el camino de la salvación, de enseñarle a Jesucristo, de enseñarle, aleluya, la Biblia, es poderoso. El padre tiene responsabilidad como sacerdote del hogar, pero la mayoría del tiempo, quien más tiempo pasa con los niños son las mamás. El padre sale a buscar el alimento, aleluya. No se puede llevar a un niño de 2, 3 años porque tengo que pescar, porque tengo que arar. ¿Tú te vas a hacer con un niño de 3 años? Mami lo tiene allí, lo está cuidando, lo está alimentando, pero también le está enseñando palabras. Cuando él sea suficientemente capaz de caminar con su papá, ya mamá lo preparó. Ya mamá le dio, aleluya, y aportó a ese hijo, a ese niño, aleluya, todo lo que necesitaba para subsistir en la vida. Y cuando, aleluya, esta mujer hace todo esto, alaba y glorifica a Dios. Vamos a Proverbios 6:20. Proverbios 6:20, 21 dice de esta manera: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, escuche, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón, enlázalo en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, cuando te guardaren. Hablarán contigo cuando te despiertes. Está hablando de los consejos de tu madre. Aleluya. Hablarán contigo cuando te despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. A los que no les gusta que mami los regañe, las reprensiones que te instruyen. Cuando nosotros vamos creciendo, pensamos que no lo sabemos todo. Yo cuando adolescente, yo pensaba que yo no lo sabía todo, que mami estaba fuera de moda, que papi no sabía nada, que el que estaba ahí era yo. Y cuando empecé a ganar chavo, ni se diga, porque entonces me empecé a dar cuenta que yo podía, aleluya, adquirir lo que yo quisiera con mi chavo, que nadie me decía qué yo tenía que hacer, qué tenía que comprar, en qué lo tenía que gastar. Mientras la dependencia de mami y de papi me enseñaron muchas cosas, cuando me hice independiente, que empecé a tener dinero, compré muchas cosas que no me convenían. Me fui a muchos lugares que no me convenían con ese mismo dinero. ¿Por qué? Aleluya, porque el ser humano viene, aleluya, con una naturaleza caída. Somos rebeldes. Usted sabe que usted es rebelde, yo soy rebelde. Por esa rebeldía Cristo murió en la cruz del Calvario, para que nuestras rebeldías fueran perdonadas, para que pudiéramos entrar, aleluya, de nuevo al Padre, al acceso al Padre. Te adoramos y te bendecimos. Vamos a Isaías 49:15 y con esto acabo. Te adoramos y te bendecimos, Dios.
Isaías 49:15. Dice de esta manera: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Le dice Jehová, Dios de los ejércitos. Lo voy a leer una vez más. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz. ¿Cuántas madres aquí, aleluya, están pensando, aleluya, de esta porción? Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Gloria a Dios. Amado hermano, ese pasaje hace varios años atrás me ministró mucho, porque yo pensaba aún que la mujer se podía olvidar porque así lo quería, por un abandono premeditado. Una madre puede olvidar a su hijo por un abandono premeditado, pero también hay abandonos no planificados. Hay circunstancias eternas, aleluya, que probablemente no permitieron que esa madre se quedara con su hijo. Ya sea porque era muy joven, ya sea porque no tenía la capacidad. ¿Cuántos niños se dan en adopción, las madres sufriendo? Pero saben lo mejor y quieren buscar siempre lo mejor para el hijo. Y cuando tú quieres buscar lo mejor para tu hijo, pues tú tienes que tomar decisiones, aleluya, duras muchas veces. Y quizás no son las mejores, pero era lo que tú tenías y decidiste. Pero mientras yo leía esto, llegó a mi mente mi mamá. ¿Sabe por qué? Dice que aunque se olvidara la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, mi mamá se olvidó de mí. Pastor, ¿cómo pasó eso? Mi mamá le dio Alzheimer. Yo la llamé esta mañana a las 9:30 de la mañana para escuchar su voz. Le dije: mami, feliz día de las madres. Ella le fue indiferente, no me entendió y me salió con otra cosa, un disparate. Aleluya. Mi mamá se olvidó de mí, pero no fue porque ella quiso. Y quizá tu mamá se olvidó de ti, y quizá no porque ella quiso. Pero cuando tú das cuenta, aleluya, que todo eso puede suceder, aleluya, y nosotros tenemos que honrar a papi y a mami. Yo la tengo que honrar, ella está allí en Puerto Rico. Está muy bien, no está de cama, aleluya, pero su mente no está allí. Pero yo la amo por lo que ella representa, aleluya. Yo la amo por lo que ella hizo por mí. Yo la amo por lo que Dios ha hecho conmigo, aleluya. Y como Dios ha hecho bien en mí, me dice que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Hay que hacerlo. Amén. Hasta que nos muramos, aleluya. Y Dios nos está llamando a analizar nuestras vidas. ¿Cómo estamos nosotros, aleluya, actuando? ¿Estamos actuando como si nunca nos fuéramos a morir? ¿Estamos actuando como si nunca hubiéramos vivido? Porque yo le he dicho a usted, aleluya, que Dios le da la oportunidad a cada persona de vivir, ya sea, siempre empiezo por un segundo, un minuto, un día, una semana, un mes, un año, o los años que Dios nos quiera dar. Solo Dios sabe, aleluya, los años que te va a dar tiempo. Y hay veces, aleluya, que los niños, aleluya, no salen del vientre. Fíjate qué interesante es, aleluya, que la ciencia hoy en día ha probado que cuando, aleluya, un óvulo es fertilizado por un espermatozoide, se produce una explosión, un estallido de luz. ¿Usted sabía eso? Y yo tengo mi opinión personal de eso. Yo pienso, aleluya, que hay un troll destello de Dios en ese óvulo. Y si ese óvulo fue fecundado, aleluya, allí hubo vida, aunque haya sido un segundo, hubo vida. Y Dios sabe todas las cosas. Yo no te puedo decir por qué Dios hace las cosas, pero yo sí te sé decir, aleluya, de que Dios tiene control de todo, aleluya, y que nos ama como Padre bueno. Si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Yo bendiga a todas las madres, aleluya, en el día de hoy. Yo bendiga a mi mamá, mi hermana, mi cuñada, mis tías, mis primas, amistades, hermanas de la fe, la iglesia. Dios los bendiga mucho. Gracias, aleluya, por ser parte de la familia suya, del amor de Dios. Porque el amor de una madre no lo entiende nadie hasta que mamá ya no está. Cuando mamá ya no está, no hay a quien llamar. Yo tengo
hasta hace algunos 7 años atrás yo borré el teléfono de mi abuela. Mi abuela murió hace más de 10 años y yo tenía el teléfono de mi abuela. Y un día llamé en mi trabajo para ver quién me contestaba, porque yo llamaba a mi abuela y yo sabía que ella no contestaba. Pero tenía eso ahí y después de eso lo borré. Me di cuenta que ya el tiempo pasó, que me disfruté a mi abuela, aleluya, porque a Dios le plació de esa manera. Y así usted tiene que disfrutarse a su mamá, a su abuela, a su tía. Hay tías que han sido, aleluya, influyentes en la vida de nosotros. Hay tías que se han dado, aleluya, se han sacrificado, como lo hizo la hermana de Moisés. Cuando Jocabed puso, aleluya, a Moisés a flotar, ella se fue cerquitita, a ver a dónde llegaba, aleluya. Y mire qué cosa linda, aleluya, que la hija del faraón le dice a Jocabed que consiguiera una mujer para que le criara ese hijo que iba a ser de ella ahora. Pero consiguió una mujer israelita. Y ya los planes de Dios eran perfectos, aleluya. Y fue Jocabed, la misma madre que la puso allí, aleluya, la que lo alimentó y lo dio a crecer, por un plan y propósito. Así que Dios tiene plan y propósito contigo, amado hermana que está aquí a través de las redes sociales, aleluya. Dios no nos ha dejado, aleluya. Dios no nos ha desamparado. Clama a mí, yo te responderé, te dice el Señor, aleluya. Dios es el Dios de segundas oportunidades. Y yo te presento a ese Dios, aleluya, que ha sido tan bueno conmigo, aleluya, en esta mañana. Si no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, aleluya, y estás conectado y estás escuchando este mensaje, quizás Dios te está dando la oportunidad de escoger, porque te ama. Y porque te ama no quiere que tú te pierdas, aleluya. Dios nos da la oportunidad en vida de escoger dónde vamos a pasar nuestra eternidad. ¿Dónde la quieres pasar? Ven a Cristo. Si no conoces a Cristo, aleluya, tú no has conocido la mejor versión de ti. La mejor versión de ti no la has conocido. Tienes que venir a Cristo, aleluya, para que tú veas cuando Dios empieza a trabajar contigo, cuando Dios empieza a quitarte, porque hay veces que la gente piensa que la bendición es solamente recibir, pero hay veces que Dios empieza a quitarnos cosas, aleluya, para bendecirnos. Y nosotros no podemos ver la bendición cuando nos quita y nos molestamos con el Señor, pero el Señor está trabajando contigo y conmigo. Y hasta que Cristo nos llama a reposo eterno, hay algo que hacer en nosotros. Y Dios nos está diciendo, estoy aquí. Para aquellos que se alejaron del Señor, Dios es Dios de las segundas oportunidades. Dios quiere, aleluya, un trato contigo. Dios quiere, aleluya, que tú rindas tu vida completa a ti. Dios te extraña, aleluya, te ama, te quiere. Tanto te amó que dio a su Hijo por ti y por mí. Y Dios te quiere de vuelta. Para aquellos que no tienen su madre, aleluya, presente, ponga su cabeza en alto y sigue honrando. Aunque ya no esté, aunque haya partido de este mundo, aleluya, sigue honrando a tu mamá, aleluya. Sigue haciendo las cosas buenas que te enseñó. Sigue buscando presencia de Dios para poder honrarla a ella. Porque cuando tú la honras a ella, aleluya, el Padre que todo lo ve, aleluya, que todo lo conoce, que conoce tus pensamientos, que conoce todo, aleluya, se agrada. Vamos a estar puesto de pie. Vamos a orar para cerrar las redes sociales, aleluya. Amadísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia, así como el canto. Te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos has dado de estar en tu casa de oración. Padre, delante de ti vengo a presentarte, Padre Santo, a las personas que escuchan este mensaje. Sé tú ministrando, Padre Santo, con tu palabra. Oh, tu palabra es viva y eficaz, Padre Santo, y hace, aleluya, el trabajo para el cual fue enviado. Yo te pido que seas tú glorificándote una vez más. Sopla sobre los huesos secos, sopla sobre aquel que está viendo, oh Padre Santo, el mensaje, está indeciso. Ayúdalos, Padre Santo, ayúdalos en su fe, Padre Santo, que el enemigo no tiene parte ni suerte. Ayúdalos, Padre Santo. Mira aquellas madres que están solas, Padre Santo. Oh, aquellas madres que están sin hogar, Padre Santo. Sé tú hoy cargándote de ellas, Padre Santo. Oh, proveyendo para tu gloria y tu honra. Permite que nosotros podamos ver con tus ojos el amor, Padre Santo, que tú tienes, aleluya, para cada uno de nosotros, para mi prójimo. Que podamos sentir ese peso, Padre Santo, de las almas que se pierden, para que no dejemos que nadie que esté al lado de nosotros se quede sin escuchar de Jesucristo. Felicidades a todas las madres, mis hijas, mi mamá, toda la familia. Dios los bendiga y los guarde. Será para la próxima.